tal cual lo dice ahí, se llama temático porque su centro es el tema. El sermón temático se llama a sí mismo porque el centro del sermón es el tema. El tema se convierte en el eje central del sermón, mientras esto da a temático, ¿verdad? Sermón temático. El texto te da entonces, ¿qué? El sermón textual o literal, como le llaman. Ahora bien, en el sermón expositivo, lo ven ahora con la idea, en el sermón expositivo, todo el tema y todo va a ser que el resumen o síntesis de las ideas que tiene el capítulo o el texto largo. O sea, el sermón expositivo se centra en sacar las verdades que tiene y desde ahí usted va a sacar, obviamente, el tema dependiendo de las ideas centrales que tiene el capítulo o los versículos en cuestión. Es bueno considerar que se llama temático ¿por qué? Porque su exposición es de un tema. Es la exposición de un tema. En el sermón textual todo gira en torno al texto. En el sermón temático, no me confundan eso. En el sermón textual todo gira en torno al texto. En el sermón temático todo gira en torno al tema. Repito, suave, conciso y preciso. En el sermón textual todo gira en torno al texto en cuestión. En el sermón temático todo gira en torno al tema. ¿Cómo así, pastor? Muy bien. En el sermón textual usted va a sacar el tema de las ideas que tiene el texto. En el sermón temático usted va a buscar un texto para apoyar su tema, pero a usted no le interesa el texto, a usted le interesa el tema. De ahí es que mucha gente que no sabe y en su ignorancia, obviamente, dicen, pero él leyó ahí, no leyó nada. Es que a mí no me interesa el texto, a mí me interesa el tema. Esas son cosas que se le aclaran a la audiencia para que la gente esté clara. Y si hay alguien que sabe de homilética, sabrá ubicarte en términos automáticos. Hermano, yo voy a leer este texto, pero mi idea no está centrada en este texto. Simplemente es para yo sustentar lo que quiero hablar. Pero yo tengo en mi corazón hablar de tal tema. Que hacia este tema quiero desarrollar lo que Dios puso en mi corazón. Vayan a su Biblia, lean. Un llamado a la integridad. Busca un texto que hable de integridad. Claro está, no puede haber o existir un divorcio extremo entre el tema y el texto. No puedo buscar un tema de Jesucristo fuente de salvación y el texto que habla de bautismo del Espíritu Santo. ¿Me entendieron? ¿Me han entendido? Eso no me lo confundan. Si lo confunden, no digan que yo le di un billete. Dígame, mi querido. Por eso los predicadores que hablan de un tema emiten varios textos para sustentar ese mismo tema. Exactamente. En el tema, bueno, vamos a verlo ahora. Elementos a considerar, por eso opté por
antes de desarrollar la idea, a lo mejor, elementos a considerar. Número 1, el texto no puede enfatizar otra idea que la que presenta el tema. Lo acabo de decir ahora mismo. El texto no puede enfatizar otra idea que la que presenta. El texto no puede enfatizar otra idea que la que presenta el tema. Es de orden, ¿eh? Ok, yo no voy a predicar en base al texto, pero el texto debe tener afinidad del tema que yo tengo en cuestión. Bien, el tema debe estar bien enfocado a los temas generales de la Biblia. ¿Cuáles son los temas generales de la Biblia? El amor, la salvación, la santidad, los temas doctrinales y los temas que, aunque no son doctrina, se convierten en un pilar de la conducta y la fe cristiana. 3. El tema debe presentar una idea ordenada de por Dios, por todos los santos que hay en el cielo. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos del pastor que puso un tema? Entra por la puerta estrecha antes que se levante el marido y la cierra y tú no puedes entrar. Eso no es un tema, es un mensaje. Los temas deben tener ideas claras, ordenadas. Los temas deben tener coherencia. Repito, ¿verdad, hermano Fernando? Los temas deben tener, miren, por Dios, deben tener coherencia. Los temas no se toman porque suenen bonitos. Los temas se toman porque cumplen un propósito, cumplen un objetivo, son bíblicos, tú lo puedes trazar en la Biblia y edifica al oyente. ¿Me van entendiendo? No se toma texto por ver temas porque suena lindo. Si suena lindo, así como suena lindo, tiene que saberlo desarrollar. Si no, no está sagrado. Tú ves gente que hay gente que está predicando y uno mismo. Y tú escuchas gente predicar que tú dices, tan buen tema y tan mal predicador. ¿No le ha pasado? Eso. Y tú dices, wow. Y tú te imaginas el tema. Dices, wow, qué tema. Solo está bueno el tema. Después de ahí tú no sabes qué va a estar bueno. Muchas veces que tiene mucha tela por donde cortar. Exacto, también. Oye, el tema tiene tantas cosas por donde cortar, pero. Y no lo supo exponer. Y 4, ningún texto debe estar fuera de su contexto para forzar el tema. Fíjense que aunque estamos centrados en el texto, en el tema, yo no puedo forzar una interpretación tampoco, ¿eh? Y estamos hablando que si voy a usar un texto, debe tener perfil con el tema en cuestión. Vamos a ver algún ejemplo. Proverbios 15:29, alguien que lo busque, por favor. Y alguien vaya buscándome esas citas bíblicas para ponerte ejemplo. Vamos a hacerlo, excúsenme, ustedes no tienen culpa de mi llegada, pero vamos a buscarlo rápido los textos, por favor. Proverbios 15:29. Y luego vamos a ver Hebreos 4:12, Juan 17:17 y Lucas 10:19. Ahí vamos a corroborar, profeta, la idea que usted decía, de que uno entonces busca varios textos para reforzar el tema que yo tengo. Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Quién tiene Proverbios 15:29? Ok, ¿qué dice, profeta? Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Ok, Jehová está lejos de los impíos, pero Jehová oye la oración del justo. Entonces, ¿qué texto, qué idea tiene ese texto que tiene ese tema? ¿Cuál es el tema aquí? La oración que Dios escucha. ¿Y qué me está diciendo el texto, Pastor Fernández? Ahí? ¿Qué me está diciendo ahí el texto? Que hay una oración que Dios escucha. ¿Y cuál es la oración? La oración del justo. Ahora,
de acuerdo a mi propósito, que ese sermón yo lo prediqué hace muchos años, y lo puse ahí de ejemplo. De acuerdo a mi propósito, pastora, yo le puse 3 puntos al tema. Estas 3 cosas tienen que ver con esto. Y según mi propósito, hay 3 oraciones que Dios escucha. ¿Cuáles son? Número 1, la oración del justo. Y ahí hay mucho que contar, como dice la pastora Wendy. ¿Qué yo puedo hacer? Hermano, bienvenido. Yo puedo utilizar ese mismo texto porque tiene clara la idea que hay una oración que Dios escucha del justo. Ese texto aquí me es válido. Me es válido. Pero si yo no lo quiero usar tampoco, puedo usar el texto que habla que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. ¿Y qué dice el punto? Que una oración que Dios escucha, ¿cuál es? La oración del justo. Y si la oración del justo puede mucho, es porque Dios la escucha. Porque la oración en sí misma no tiene poder si no es radicada en Dios. El poder de la oración va a venir porque Dios le escuchó. Ya estamos predicando, ¿eh? Hay otro texto más que puede ser: no he visto justo sin respuesta, ni su simiente que bendiga el pan. No he visto justo. La oración sincera. Hay oraciones que son sinceras. Para mí, ¿cuál es una oración sincera? La oración del rey. ¿Cuál? La oración de David. Válida. La oración del rey David. Válida. ¿Se acuerdan de aquel rey que Dios mandó al profeta? Ve y dile que se aliste, que va a morir. Ezequías. Y Dios, dice la Biblia que él se golpeó a la pared y oró. El texto te muestra que el tipo se compungió y dijo: ay Jehová, pero acuérdate. Todo lo que La oración de Daniel también fue sincera. ¿Por qué? Porque se incluyó en el pecado del pueblo. Yo también he pecado. La oración sincera es la que no carece de ruptura ni grietas, donde yo me puedo mostrar tal cual yo soy delante de Dios. Y 3, la oración con fe. ¿A quién podemos mencionar con fe como oración? ¿Quién con fe? Ana. ¿A cuánta gente? Dame Ana. ¿A quién más? La mujer sirofenicia. Al flujo de sangre. La mujer cananea. ¿Quién más? El centurión. Son oraciones de fe, señores. Son oraciones de fe. Pero escuchen lo que es lo más interesante de eso, mi querido. Que ese tema está ahí y esos 3 puntos pueden cambiar, aunque no cambie el tema. Y a usted de ahora mismo incluso puede que le esté llegando mejores ideas que las que están ahí. Lo pueden tomar, lo pueden poner. Otro ejemplo, la característica de la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 2 filos, porque penetra y hace todo su trabajo. Ok. Características de la palabra de Dios. Número 1, imparte vida. Nada que está muerto tiene la capacidad psicobiológicamente de impartir vida. Todo lo que da vida es lo que tiene vida en sí mismo. Si la palabra de Dios tiene vida en sí mismo, tiene la capacidad de impartir vida al muerto. Ya estamos predicando. Santifica al hombre. Juan 17:7. ¿Qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Y qué es lo que Juan está pidiendo? Que lo santifiquen ¿qué? La palabra. Santifícame la palabra. Y ahí yo vengo y le pongo 3 puntos. Los métodos que los hombres han utilizado para santificarse. Métodos incorrectos. ¿Y cuál es el único método que la Biblia aprueba? La palabra de Dios. Y 3, autoridad sobre el reino de las tinieblas. ¿Qué dice Lucas 10:19?
He dado autoridad para pisotear que serpientes y escorpiones. La palabra de Dios tiene esa capacidad en sí misma. Tiene esa capacidad en sí misma. Dígame si han entendido la contraposición del sermón textual. ¿Se entiende? No estamos perdidos. ¿Entendemos más o menos? ¿Eh? Exacto. Sí, ahí es que vamos a afinar. ¿Cuáles son las ventajas de este sermón? Muy buenas, un sermón bueno. No limita al predicador al texto, a diferencia del sermón textual. 2. Nutre a los oyentes con la diversidad de citas bíblicas, lo que usted decía ahorita, que a veces se buscan para sostener el tema. Y 3. Se puede tratar los temas más ampliamente. Algo que se sustenta mucho en ese tipo de bosque es las charlas, conferencias y estudio bíblico. Apúntenlo por ahí. No limita. Me puse esta mano. En ese tipo de sermón, cuando usted domina ese sermón, se le hace fácil dar una charla, un taller, una conferencia o un estudio bíblico. En el sermón No, ese es el temático. El temático. Sermón expositivo. ¿Todo bien, pastora? Diversidad de citas. Se llama sermón expositivo al que toma como un texto, oigan lo que dice, al que toma como un texto un largo pasaje de la Biblia y lo desarrolla. Puede ser un libro, un capítulo, varios versículos que desarrollen un orden lógico, una historia o una parábola de la Biblia. La historia, la salida de Egipto, completa. Puede ser un libro cualquiera de la Biblia. Puede ser un libro cualquiera de la Biblia. En una ocasión yo prediqué el libro de Éxodo completo. Bajo el tema, una serie titulada No, 2 horas. Y hizo todo lo que Todo el porque hay introducción. Toda mi introducción. Todas mis introducciones, mis ilustraciones, conclusiones. Todas. Y cuando tú desarrollas un sermón expositivo o una serie de sermones, eso es ventajoso. Porque tú nutres a la sala, se educa mucho en la iglesia. Y 2, la introducción del sermón de hoy puede ser la introducción, el sermón del domingo pasado. Recapitular lo que predicaste en 5 minutos el domingo pasado. Lo he hecho muchas veces allá. El domingo pasado. Sería una retroalimentación. Una retroalimentación que te sirve como introducción de 5 minutos, no más 10. 5 o 10. 10 es demasiado. Y eso es importante. La gente cuando no vino al culto se puede tomar la idea de lo que se predicó el domingo, se conecta. No hace mucho, hace como 2 domingos, yo prediqué de una serie de, fueron 3 sermones de una serie titulada, ¿cómo fue? La convivencia de Jesús. La convivencia de Jesús, desde el concepto de Cristo a su entonces. Un segundo domingo desde la convivencia nuestra hacia Cristo.
Y el tercer domingo, desde nosotros hacia nosotros mismos. ¿Cómo debemos llevarlo? Medio sanidad interior concluimos. Y después lo he interrumpido con el culto de los niños, de la oración y demás. ¿Podemos continuar? Se dice que los grandes predicadores o las personas que verdaderamente saben predicar o que aman la predicación y todos esos, vamos a llamarle así, esas ideas, el sermón que utilizan es el expositivo. Por ejemplo, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de la predicación, usaba mucho este tipo de sermón, y D.L. Moody, otro también buen y excelente predicador. Dice que esta le permite al expositor sacar lo más mínimo del pasaje leído, libro, capítulo, tomando también en cuenta que este tipo de sermón le permite al expositor hacer mensajes en serie hasta de un mes. Conocí un pastor que predicó un año el libro de Lucas, en un año lo predicó. Le sacó a Lucas, la vida le sacó, y duró un año predicando. Ya la iglesia sabía, vamos a Lucas. Me quedamos. Perdón, cuando él iba en ese libro, hacía análisis. Sí, De todo. de todo. Porque que, por eso estamos hablando de que el sermón expositivo es uno de los sermones que más compromete al predicador. Y donde tú tienes más, si tú dominas el sermón expositivo, tú juegas con el conocimiento y la instrucción en la iglesia. Cuando uso el término que tú juegas, no, tú juegas con el conocimiento porque el sermón te da la capacidad o te da la brecha, que es lo ideal decirlo, el permiso de desglosar lo más mínimo que tiene el capítulo o el libro en cuestión o los versos que tú estás desarrollando. Tú te centras en los detalles, bueno, si sabe de un poco de... Algunas observaciones a considerar. Número 1, porque esa pregunta siempre sale: ¿cómo se saca el tema en el sermón expositivo? Bien, porque pastor, el tema en el sermón textual, repitiendo que estoy, por si alguien se quedó con esa idea distorsionada. El tema en el sermón textual sale de los textos. El del sermón temático, pues obviamente el tema es mi centro y no el texto. Pero ¿y en el expositivo? Ok, en el expositivo el tema es la versión condensada del pasaje leído. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ejemplo del libro y el tema? Es lo mismo aquí. 2. Los puntos principales se extraen de la lectura y no se tratan en formas de preguntas. En el sermón textual, en el sermón temático, tú puedes preguntarle al punto y el punto te responda. Ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo hemos dicho ejemplo? La característica de la palabra de Dios. Una introducción sería hablar de la palabra de Dios en cuestión como tal de la iglesia. La palabra de Dios, hermano, simboliza la vida del creyente, hay que leerla. Ahora, quisiéramos preguntarnos esta noche: ¿qué características tiene la palabra de Dios que para nosotros no deben ser imprescindibles? ¿O le agregan otros términos? Bueno, atendiendo a esa idea, la palabra de Dios consta de 3 características que son buenas que nunca olvidemos. Número 1, imparte vida. ¿Cómo imparte vida la palabra de Dios? ¿De qué forma lo hace? Si tú le preguntas al punto y lo desarrolla en A, B y C. ¿Se me perdieron? Sentí que me perdí. Acabamos el primer punto. A, B, C. Exacto. Vamos ahí, ¿está bien? Bien. Si yo estoy hablando de la característica de la palabra de Dios, imparte vida, yo puedo preguntarle al punto cómo es que ella lo hace. Y que el punto me responda en A, B y C.
bienvenido que se está durmiendo. Yo espero que Está cansado. no te comprendo. Dígame, Lleva la música y eso te la ¿Por dejo. qué es parte de vida, pastor? Porque es posible que, por ejemplo, hay momentos que usted puede estar pasando por una situación de ansiedad, de inquietud, lee un capítulo de la Biblia, un versículo, y automáticamente usted siente que es como que el Espíritu como que lo llena, como que le da una vitalidad, y usted empezó a leerla ansiosa, triste, incómoda, o sea, ansiosa, esa es la palabra, Sí. y de repente como que siente esa energía. Está tranquilo. O sea, Sí. la palabra de Dios Sí. le está impartiendo vida a usted. en una ocasión, T.B. Moody, bueno, tiene un libro de anécdotas y ilustraciones para pastores y predicadores. Y en ese libro, él habla de un sociópata que fue preso en Estados Unidos. En Estados Unidos le dan unos Nuevos Testamentos de los Gedeones para que la gente de una manera u otra tenga un acercamiento con algo. Es lo único que le permiten en máxima seguridad, hasta donde tengo entendido el sol de hoy. Pues el tipo era tan malo, tan bellaco, que en la cárcel, cuando salía al patio, lo que hacía era que se fumaba las hojas del Gedeón, en vez de usarla para leerla, la cogía como papel para fumar. No, allá no he prohibido eso, en toda la cárcel se fuma. Se fumó Mateo. Ya he escuchado esa anécdota. Yo lo he usado. Me Se fumó a Marcos. Se fumó a Lucas. No va mucho, yo Pero cansado. no pasó de Juan 3:16. Aleluya. La historia cuenta, es real, la historia cuenta que antes de él romperla y fumarla, leía el capítulo para aliviar su conciencia. Y el día que leyó Juan 3:16, la conciencia de él no fue aliviada, fue transformada. Así imparte vida la palabra de Dios. Dejó de fumarse la Biblia y se convirtió. Él se fumaba a Jehová y ahora Jehová se lo fumó a él. Diga, pastor. Cuando usted dice que usted una pregunta al punto y le da 3, No necesariamente 3, puede darle una o 2 respuestas. exactamente, eso es como 3 características que sean relacionadas con el punto. Con el punto 1, en la semana pasada, acuérdense que hablamos que usted responde A, B y C en base a la necesidad del punto. Si el punto, retomo, tiene un punto, 2, 3. Es una idea cualquiera, ¿eh? Otra. Puede ser que en mi punto 1 yo necesite desarrollar esa idea y lo voy a hacer con A, B, C o D. Si solamente lleva B, A y B, pues no hay problema. ¿Me van entendiendo una vez más? Si solamente lleva A, pastor, no hay problema. Esto que está aquí abajo responde a esto que está aquí. No se olviden de eso. Si esto que está aquí no requiere de explicaciones aquí abajo, pues eso no va. No va. Solamente cuando es necesario. Solamente cuando yo necesito responder a este punto o necesito tomar las ideas claras de ese punto, sea el 2 o sea el 3. De lo contrario, no hay por qué poner. No hay por qué poner. Pero esos puntos fortalecen. Sí, de hecho es muy difícil que tú prediques un sermón y no tenga el desarrollo de cada punto. Pero hay que ser, ¿verdad?, neutro en la enseñanza, porque aunque Samuel Vila dice que puede ser una ley que el bosqueo, no necesariamente es obligatorio. Pautas a considerar. 3. No se debe pasar bruscamente de un verso a otro. Hay que hacer siempre un enlace. 4. El predicador puede invertir el orden de las ideas, a diferencia del sermón textual, que debe desarrollarse en el mismo orden en que aparece. ¿Estamos claros ahí?
Vamos a ver un ejemplo. Ese sermón lo prediqué en mi congregación, titulado Un cristiano auténtico. Cristiano auténtico. Chava. Y yo lo prediqué de Efesios, capítulo 5, hasta el capítulo 6, verso 1 del 1 al 17. 2 capítulos. Vamos a la Biblia, por favor. No. La armadura es un punto dentro de ese sermón. Mientras que tú ves que gente te predica de la armadura un sermón, la armadura en este sermón es un punto dentro de todo eso. Mira qué cosa. Pero ok, vamos a su Biblia para que lo puedan entender. Préstame, no es la Biblia en físico, para yo explicárselo mejor. Y ustedes, también tengo una aquí. Uy, esta tiene la leo. No es que no la leo, es que están como muy. El tipo de letra que tiene. Pero tiene la letra grande. Ay, Dios, profe, no se lo puede hacer. Es que esa tiene un sinnúmero de letra negra ahí. Que me va a poner a mí. No. Por favor, tomen todo su smartphone en la Biblia, su Biblia en su smartphone, para que me puedan entender mejor lo que vamos a hablar. Efesios capítulo 5. Yo leí ese día. Hermano, vamos a predicar hoy bajo el tema Un cristiano auténtico. Mi introducción fue hablar sobre lo que significa auténtico en términos nuestros, y busqué los términos en griego y en hebreo y lo correlacioné con nuestro tiempo. Estoy dando el sermón. Y lo correlacioné a nuestro tiempo para poder hablar de lo que verdaderamente es un cristiano auténtico. Yo no tengo que definir cristiano porque estoy hablando de los creyentes. Y se asume que todos lo conocemos.